Amigas y amigos, el panorama en Bolivia, la verdad que está muy interesante, muy intenso, pero también muy inquietante. Y es que resulta que en las últimas horas, la presidenta interina Yanini Áñez ha advertido que el MAS y su candidato Luis Arce, pues incluso Evo Morales, tendrán que reconocer los resultados que les serán adversos. El futuro boliviano está obviamente en la incertidumbre. El MAS y PSP, el candidato Luis Arce, tienen todas las probabilidades de ganar la elección. Sin embargo, el escenario está bastante turbio, está muy polarizado el asunto en Bolivia y resulta interesante también conocer en el contexto de esto un panorama que ha saltado a la vista y que tiene que ver con esta política económica que ha emprendido ya Yanini Áñez y que definitivamente está empobreciendo al pueblo boliviano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 29 de septiembre del 2020. Vamos a lo que está ocurriendo en Bolivia. Las últimas horas han sido cruciales luego de dar a conocer pues este panorama tan intenso que está viviendo el propio gobierno interino a su interior. Resulta que pues ministros renuncian y se van denunciando a Yanini Áñez por presuntos actos de corrupción. De hecho, este asunto de la privatización ha sido algo que ha emprendido Yanini Áñez con más fuerza. Evo Morales lo ha advertido que está más en la línea de los intereses de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, de la propia Organización de Estados Americanos, la OEA. Y en este escenario vale la pena destacar lo que RT Noticias ha dado a conocer: millones de nuevos pobres en Bolivia. ¿Es el fin del milagro económico del MAS? No es lo mismo un shock económico adverso para la población que obtiene ingreso diario respecto a otra que tiene empleo formal y estable, con mayor capacidad económica, con ahorros. Estamos cada vez más cerca de la cita electoral en Bolivia. Han pasado más de 300 días desde que Áñez asumiera como presidenta de Bolivia sin haber sido electa para tal menester. En este tiempo, claramente se extralimitó en la mayoría de las decisiones y no respetó el espíritu transitorio que debía marcar su gestión. Lo hizo en materia de relaciones internacionales, justicia, sectores estratégicos, fuerzas armadas, etcétera. Y, cómo no, también tomó las riendas en los asuntos económicos y sociales. No cabe duda de que la pandemia es un hecho global que ha afectado a la economía de todos los países, pero también es verdad que una buena parte de los gobiernos han reaccionado con políticas que amortiguan este impacto negativo. Si observamos el estudio realizado por la Universidad de Columbia, queda absolutamente demostrado que Bolivia está en la cola de los países en América Latina con menor porcentaje de su Producto Interno Bruto dedicado a políticas fiscales expansivas. Apenas el 1%, mientras se prevé que la caída de su economía sea, en el caso más optimista, del 6%, según el Banco Mundial, y muy similar al dato del Banco Central de Bolivia, aunque seguramente la caída será mucho mayor si seguimos el ritmo de las actualizaciones a la baja que vienen haciendo la mayoría de organismos internacionales. En economía, como bien sabemos, no hay milagros, todo tiene su porqué. Si se hunde la economía por motivos externos y no se hace nada para solventarlo, entonces la ecuación se resuelve con una gran crisis empobrecedora. Este es el caso de la Bolivia gobernada por Áñez. Luego del ciclo largo de políticas exitosas implementadas por el MAS, en estos pocos meses la ineficacia de la política económica y social del gobierno de Áñez frente a la pandemia ha provocado un masivo empobrecimiento de la ciudadanía. Y en este sentido es importante no olvidar una cuestión obvia: cualquier contracción económica no afecta a todos por igual, siempre unos salen peor que otros. No es lo mismo un shock económico adverso para la población que obtiene ingreso diario respecto a otra que tiene un empleo formal y estable, con mayor capacidad económica, con ahorros.
Por otra parte, y hay que destacar, es fundamental simular el impacto económico negativo, cualquiera que fuera, considerando que tal efecto se distribuye desigualmente por deciles. Si microsimulamos la caída del 6% del Producto Interno Bruto, pronosticada por el Banco Mundial, siguiendo el patrón identificado en las encuestas continuas de empleo de Bolivia de los últimos años, y considerando la política de brazos caídos de Áñez, entonces tendríamos que en Bolivia se habría generado algo más de 1 millón de nuevos pobres, 1.059.672 para ser exactos, y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema. Si en vez de considerar ese escenario tan optimista, asumiéramos lo planteado en la investigación realizada por Beatriz Muriel del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, que estima que la pandemia ocasionaría una pérdida de ingresos de entre 30 y 50% según el Quantil, entonces tendríamos más de 2 millones de nuevos pobres en Bolivia. De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. En un nivel intermedio está nuestra propia predicción como CELAC, que considera una caída del PIB boliviano del 7.9%, que generaría más de 1 millón de nuevos pobres siempre y cuando no se implementen medidas y acciones económicas diferentes a las que actualmente lleva a cabo el gobierno de Áñez. Entre ellos, casi 800.000 personas entrarían a la pobreza extrema y 1.4 millones engrosarían la pobreza. Luego del ciclo largo de políticas exitosas implementadas por el MAS para erradicar la pobreza, como así lo certifica la totalidad de los organismos internacionales, en estos pocos meses, la ineficacia de la política económica y social del gobierno de Áñez frente a la pandemia ha provocado un masivo empobrecimiento de la ciudadanía boliviana, entre 1 y 2 millones de nuevos pobres, según sea el escenario considerado. Y lo más preocupante de esta situación es que aún se puede agravar más si no se hace nada. Lo único esperanzador es que en pocos días habrá elecciones y se abrirá la posibilidad de que el pueblo boliviano elija una opción que le dé mejores condiciones de vida, en vez de empobrecerles deliberadamente. El candidato Arce ya demostró que sí sabe crecer desempobreciendo. Y al otro lado está Mesa, que es una incógnita en materia económica porque apenas ha explicado qué haría para erradicar la pobreza. Veremos qué ocurre. Esto es lo que se da a conocer de parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y los autores Nicolás Oliva y Alfredo Serrano Mancilla. Este dato resulta interesante porque en medio de todo esto está el panorama político electoral. Por ejemplo, Yanini Áñez en declaraciones a la CNN dijo que el MAS tiene que respetar los resultados si les son adversos. Esto afirmó Áñez, quien además asegura que aceptaría los resultados de las elecciones presidenciales y que de la misma manera le pide obviamente al MAS, a Arce y a Evo Morales y a todos sus seguidores que también deben de respetar los resultados y afirma que así serán adversos para el movimiento al socialismo. Y mientras tanto, a través de su cuenta oficial de Twitter, Evo Morales destacó esto. Muriño se fue de viaje a Estados Unidos, es el secretario interior del gobierno. ¿Será para someterse a las políticas de saqueo, conspirar contra el proceso electoral o para preparar su fuga? Los responsables de las acciones violentas, el descalabro económico y la corrupción buscarán impunidad a cualquier precio. También destacó esto. En 14 años trabajamos para cumplir el sueño de las y los bolivianos. Recordar a mamá Julia con su anhelo de casa propia hecho realidad nos provoca mucha esperanza. Entre los mensajes también que valen la pena destacar están estos. En un día triste, es un día triste, dice Evo Morales. Se reporta más de 1 millón de personas fallecidas en todo el mundo a causa de la pandemia, la cual enseña que la humanidad debe fortalecer la solidaridad y la acción conjunta para evitar que esta tragedia se repita. Debemos garantizar que la vacuna llegue a todos. El golpismo es responsable del descalabro económico. En 10 meses están destruyendo lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Camacho, Mesa y Áñez son responsables de esta situación. Solo con Lucho por Bolivia saldremos adelante. Está interesante todos estos mensajes que lanza Evo Morales. El 28 de septiembre de 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa, se produjo esta situación en el trópico de Cochabamba, con un lamentable saldo de 2 hermanos fallecidos y 19 heridos
a consecuencia de bala en erradicación de coca en acción de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos y Bolivia. El 4 de octubre de 2004, luego de larga negociación, firmamos por primera vez el reconocimiento de 320 hectáreas de hoja de coca para el trópico. La legalización de la hoja sagrada en Bolivia costó dolor y luto. Ese fue el principio del fin de la ley 1008 importada desde Estados Unidos. Y finalmente también destacamos esto, no es solo una crisis de gabinete, es una crisis generalizada. Cientos de miles de personas caen en la pobreza, se privatizan nuestras empresas y la corrupción no cesa. Esto a raíz de las renuncias en el gabinete de Yanine Áñez. Y mientras tanto, Carlos Mesa, candidato a la presidencia, destacó a través de su cuenta oficial de Twitter esto: con todo el corazón, vamos, Bolivia, hagamos historia este 18 de octubre, primero la gente. También destacó en una entrevista a Red 1: Evo Morales debe ser juzgado y condenado por el delito de fraude electoral. Soy el único candidato que ha presentado un juicio en su contra. Hizo pues también alusión Santa Cruz, el corazón de Bolivia, Always Ready, el equipo del alma, en una pues serie de preguntas y respuestas al brote pronto en esta entrevista que tuvo. Y pues Carlos Mesa aún no ha logrado conciliar esa gran alianza opositora al MAS, al IPSP, a Luis Arce, a Evo Morales, a pesar de que ya pues se bajó de la carrera electoral Yanine Áñez, no han podido establecer hasta el momento una megacoalición. Esto es lo que Carlos Mesa ha pues publicado en las últimas horas en su cuenta de Twitter. Y por su parte, Luis Arce, muy fuerte el MAS, la realidad, mira, aquí están las fotografías, lo dicen por sí solas estas imágenes, muy fortalecido con el caluroso recibimiento de Villamontes, tierra benemérita de Bolivia. Con unidad y coordinación seguiremos potenciando el desarrollo del sur del país. Saldremos adelante, vamos a salir adelante. Llegamos al Gran Chaco. Con alegría participamos en la caravana en Villamontes, acompañados por nuestras hermanas y hermanos chaqueños. Reivindicamos la lucha histórica por nuestros recursos naturales. La riqueza de la patria debe ser primero para Bolivia. Con la industrialización del litio se crearán empresas de servicio energético que potenciarán la generación de 130,000 empleos directos e indirectos hasta 2025. Transformaremos Bolivia con grandes proyectos en beneficio del pueblo. Así está el panorama en Bolivia, bastante intenso. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.